Buenas tardes con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luque. Por Onda, la superestación. Este domingo son las elecciones generales en la Argentina. Allí compiten Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich. Y para hablar de Para entender ¿sí? este panorama político, cómo se configura a 2 días de las elecciones, tenemos conexión vía Zoom con Carlos Iván Suárez, periodista, director del portal esreviral.com. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas Hola tardes. Lila, Rafa, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, es un hecho que va a haber segunda vuelta en la Argentina. Definitivamente, como lo habíamos dicho anteriormente, estas van a ser también unas elecciones de 3/3. Va a ser muy poco el porcentaje de diferencia entre los tres candidatos o estos tres principales candidatos, porque en total son cinco los que están compitiendo. Pero quizás lo que se va a definir este domingo, o según los analistas y las encuestas, va a ser quién va a esta segunda vuelta, si Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio o Sergio Massa de Unidos por la Patria, que se enfrentarían a Javier Milei, que claramente es quien va encabezando las encuestas. Por su parte, Milei, desde el cierre de campaña, invitó a votar a todas las personas para poder ganar en esta primera vuelta, pero va a estar bastante complicado porque si recordamos en las elecciones primarias del pasado 13 de agosto, la diferencia entre estos tres candidatos fue entre 1, 2 y 3%. Así que para poder ganar en una primera vuelta debe tener más del 45% de los votos y una diferencia del 10% con el contrincante más cercano. Así que va a estar bastante complicado ganar en una primera vuelta. Carlos, pero ¿quién de estos dos, Sergio Massa o Patricia Bullrich, tendría más oportunidad de capitalizar votos, de hacer alianzas para quizás quitarle ese eventual triunfo a Javier Milei, que ya tiene garantizado pasar a la segunda vuelta, prácticamente? Yo creería que Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, porque si nos vamos nuevamente a los resultados de las primarias, fue la segunda más votada o la coalición más votada, la segunda coalición más votada. Además, que la economía desde el 13 de agosto hasta hoy día ha estado bastante devastada. De hecho, hoy el dólar volvió a subir, ya supera los 1.000 pesos, es decir, que 1.000 pesos es un dólar que nunca se había visto esto. Además que ya se está viendo desabastecimiento en los mercados y otros empresarios no han querido vender sus productos debido a estas mismas elecciones, ya que es, digamos, casi que natural que después del proceso electoral aumente el precio del dólar y con ello traiga mayor inflación. Entonces, Bueno, este trabajo que ha hecho Massa ha sido bastante malo, por decirlo de alguna manera, como ministro de Economía en Argentina. claro, a eso iba. Estamos hablando de que Ujú. Sergio Massa es el ministro de Economía de Alberto Fernández y los resultados económicos son esos que tú estás señalando. Para que Massa le ganara a Patricia Bullrich se necesitaría que los argentinos no estuviesen padeciendo en su bolsillo las políticas económicas de Massa. Es poco probable, ¿no? Totalmente, hay gente que ha estado muy por debajo de la mínima de lo que sería la vida cotidiana. El porcentaje de pobreza en el país aumentó muchísimo en estos últimos meses, y de igual manera, por supuesto, la inflación que nos afecta a todos quienes hacemos vida en la Argentina. Hay personas que se ven comiendo en las calles, sobre todo en el interior del país. Hay personas que la están pasando muy mal, y pues tenemos un presidente que la verdad es que en estas últimas semanas lo hemos visto pasearse por China en esta reunión que sostuvo con Xi Jinping y con el presidente ruso, que incluso se hizo muy viral acá en Argentina, un saludo en el que Alberto buscaba a Putin para saludarlo, cuando meses anteriores había brindado su apoyo a Zelensky en este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ahora, Ahora, Carlos, ¿cómo queda el kirchnerismo, la izquierda en la Argentina? Ellos quedan con una minoría hasta ahora en el Senado y también en la Asamblea Nacional, que acá sería el Congreso Nacional.
pero además tendrían cierta cantidad de gobernadores. Es casi probable que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, actual, Axel Kicillof, que es del kirchnerismo, vaya a repetir, y es la provincia de mayor importancia, la más grande, que tiene 135 municipios. Así que tendrían un gran poder allí, pero también ha estado afectado por lo que se ha conocido como el Yate Gate, y es que su jefe de gabinete hace unas semanas fue visto o se comprobó que estaba en España en un gran yate donde el alquiler superaba los $100.000 diariamente. Estaba con una muchacha que al parecer era su dama de compañía, quien le había dado, según sus publicaciones en las mismas redes sociales, regalos de bolsos, joyas, y estamos hablando de grandes marcas. Entonces, esto los ha afectado muchísimo también en estas últimas semanas. Ahora, las posibilidades de Bullrich, de Patricia Bullrich, de ganar la presidencia de la República en la Argentina son muy grandes. Porque si Yo van, diría si que en van una segunda Milei, vuelta, Rafa. claro, en la Sí. segunda vuelta me refiero, si van Milei y Patricia Bullrich, y si Milei no morigera un poco su discurso, su radicalismo, ella tiene grandes posibilidades de ganar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y si fuese el caso de Sergio Massa, quizás también ganaría en una segunda vuelta, porque aunque fue un piso el resultado de Milei en las primarias, no va a tener, creo yo, la suficiente fuerza para ganar en una segunda vuelta. Creería que el kirchnerismo preferiría apoyar a Patricia Bullrich que a Javier Milei, que se ha visto muy Mm, radical en su Ujú. discurso, y que ha prometido acabar con el kirchnerismo. Entonces no creo que ellos vayan claro. a apoyar a Milei. Pero habría que hacer una lectura y un análisis que explique el éxito que ha tenido una posición tan disruptiva y tan radical como Javier Milei. Ha sido un fenómeno como ha crecido en los últimos años, como ha logrado captar incluso a los más jóvenes con propuestas que pueden ser preocupantes para muchos. Por ejemplo, la eliminación del Banco Central, cambiar por completo sistemas de acceso a la salud o a la educación. ¿Qué dice Sí, eso del ciudadano argentino como tal? yo creería que es como una revolución Mm. que hay acá en Argentina, una revolución de la extrema derecha, que se ha afincado muchísimo más, y que han hecho hincapié con el triunfo de Daniel Noboa en Ecuador. Dicen que quieren repetir esta historia, y también en el área económica, por supuesto, con la dolarización, que es lo que ha propuesto Javier Milei, y es el atractivo que ha tenido para llamar la atención del voto joven. La gran cantidad de personas adultas mayores están con Bullrich, y se vio precisamente en los cierres de campaña. El peronismo sigue con Massa, pero es esta nueva juventud que está con Javier Milei. Ha sido muy preocupante, sobre todo para los padres, el tema de la educación y el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque Javier Milei en su momento dijo que iba a haber libertad para la venta de armas, cosa que después se arrepintió, obviamente, por las mismas encuestas que le daban los números, y no lo está, ahora dice que no va a ser así. De igual manera el tema de la venta de órganos, que tampoco sería así, que sí se va a salvar vidas, pero no de esta manera. A ver, El tema de la salud para los extranjeros va a estar también en juego en este proceso. a ver, Carlos Iván. Y los votos de Juan Schiaretti y de Miriam Bregman, ¿hacia dónde se estima que pudieran ir en la segunda vuelta el 19 de noviembre? Mira, estamos hablando que Schiaretti es un 2% aproximadamente de los votos que pudiera estar obteniendo. Recordamos que él es el gobernador actual de la provincia de Córdoba, también una de las más importantes del país, pero no es conocido a nivel nacional. Estos votos pudieran irse entre Milei y Bullrich. Mm, Igual él, cuando las pasos, felicitó a Milei, y le dio un espaldarazo de alguna manera en su discurso de haber ganado las pasos. Y en el caso de Breckman irían hacia la izquierda, que sería hacia Sergio Massa en tal caso, pero eso representa aproximadamente el 1% de los votos en total. Miriam Breckman es de la izquierda radical, del comunismo, así que seguramente apoyarían ya. a Massa, quien además Massa, y ahora que lo recuerdo, lo decía Rafa, que era ministro de Sí. Economía, se ha alejado del gobierno de Alberto Fernández, y en sus últimos discursos lo que dice es: mi gobierno no va a ser como este. Claro. Nada se va a parecer a este gobierno. Bueno.
Bueno, Muy bien. Carlos Iván, un gusto inmenso haber conversado contigo y estamos a la expectativa de lo que ocurra en Argentina, que por cierto coincide con la elección primaria de la oposición y eso ha hecho que se dificulte la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos puedan manifestar su voto en la elección interna de la oposición en la Argentina. Pero bueno, ya estaremos analizando los resultados y quiénes serán los que se vean las caras en esa segunda vuelta rumbo a la presidencia de Argentina. Muchísimas gracias, Carlos Iván. No, gracias a ustedes. Y con esto nosotros hacemos una pausa, despedimos la primera hora y venimos al regreso con más. Sonido